Hola, ¿qué tal? El día de hoy tenemos preparados 6 temas en base a la pintura en polvo. Son 6 temas fundamentales o principales de la pintura en polvo. El primero viene siendo cómo funciona la pintura en polvo, ventajas competitivas, ventajas ambientales, ventajas de calidad, la historia y los mercados. La primera pregunta es ¿cómo funciona la pintura? Bueno, como ya lo hemos comentado, seguramente tienen algo de información al respecto. Son polímeros. Polímeros son resinas plásticas que tienen pigmento o no tienen pigmento, y tienen algunas cargas o aditivos que lo que hacen es recubrir una pieza y se aplican por medio de corriente electrostática y se adquieren las características mecánicas y finales después o a través de un horneo, ¿sí? Lo más importante es comentarles cómo funciona. La forma de cómo funciona en sí es que el polímero o el plástico, las partículas pequeñas de pintura, tienen la capacidad de ser cargadas electrostáticamente. Eso significa que a través de nuestra pistola de aplicación podemos cargar esa partícula y eso hace que busque aterrizarse o pegarse a una superficie que tenga una carga diferente o contraria. En este caso, si las piezas están aterrizadas, sabemos que nuestra pintura tiene una carga eléctrica diferente y se va a atraer, entonces vamos a lograr que tengamos una tracción y se van a adherir a la pieza. Pero no nada más es eso, sino que además de adherirse por medio de electrostática, se cubra perfectamente bien la superficie y una vez cubierta se atraviese por medio de un horneo, un proceso de horneo que va de 180, 190, 200 grados, dependiendo de la ficha técnica de cada producto. Eso lo que nos da de resultado pues, es que la pintura se funda y adquiera sus características finales, ¿verdad? Ese proceso se le llama polimerización. La polimerización ocurre en 2 etapas. La primera etapa se da alrededor de los 100 grados, que es el primer punto en donde empieza a gelarse la pintura. La pintura se gela, se empieza a volver líquida y se empieza a unir todas las partículas. Después de esa etapa de gelado, llega a alrededor de 180, 170 grados más o menos, y en ese punto es en donde la pintura estira y logra sus características finales, ¿sí? Le cambia la composición molecular, la estructura molecular de la pintura cambia y logramos el acabado que queremos, ¿verdad? Esa es la manera como funciona. O sea, principalmente es prácticamente aplicar una pintura por medio de una corriente electrostática para cubrir una pieza y esta pieza es cubierta después del horneo, ¿sí? Entonces, principalmente es la forma como funciona esta tecnología. Las ventajas económicas. ¿Por qué se habla mucho de las ventajas económicas? Cuando comparamos nosotros la parte de la pintura en polvo con la tecnología de la pintura líquida, vemos que existen varias ventajas económicas. Una de las principales es el aprovechamiento de la pintura. Nosotros podemos aprovecharla, es decir, al momento de aspersar nuestra pintura, podemos tener una cantidad de pintura que no se deposita en la pieza. Sin embargo, en la pintura en polvo podemos recuperarla y al recuperarla podemos volverla a utilizar. Eso nos permite que tengamos una eficiencia o un aprovechamiento de la pintura hasta en un 99%. Entonces esa es una de las ventajas, pero existen muchas más. Por ejemplo, otra ventaja económica es que la capacitación para aplicación de las personas que nos van a apoyar con la aplicación no es nada sofisticado y es muy fácil poder capacitar a una persona y es para que nos pueda hacer la aplicación. Otra es que no necesita ningún otro producto o materia prima para poder trabajar, es decir, no necesita solventes, no necesita
a alguna otra cosa diferente que lo que ya viene en la caja. Entonces, tal cual como está la caja, se aplica y no tenemos necesidad de estopa o de otro tipo de cosas, simplemente es la pintura como tal. Otra ventaja económica podría ser que el costo de la pintura es económica y tiene una ventaja en la parte de tiempo. Cuando nosotros vamos a pintar algo, en la pintura líquida tenemos que dejar secar, o le llamamos el tiempo de secado, para que toda la humedad se retire de la pieza, y eso significa dinero, porque al final de cuentas es tiempo que dejamos ahí las piezas. Y tenemos que tener cuidado a cómo estibarlas y cómo cuidar que no se vayan a raspar. Y en el caso de la pintura en polvo, la ventaja que hay es precisamente que en el momento que se terminan de hornear, prácticamente se enfrían y están listas para ser embarcadas. Eso se traduce en tiempo, y el tiempo se traduce en dinero. Y la forma de estivar, prácticamente las piezas que están pintadas en polvo se pueden estivar una con otra, y gracias a la dureza que tiene la pintura, pues es muy resistente y no tan fácil se raya. Entonces eso nos hace que podamos hacer las cosas mucho más rápidas. Es otra de las razones. Otro tema, el siguiente tema es ventajas ambientales. Una de las razones principales por las que existe la pintura en polvo es precisamente esta, la parte de las ventajas ambientales. Como saben, en la pintura líquida, al tener componentes como solventes y otros componentes, no son tan amigables con el medio ambiente. Generamos VOCs, partículas volátiles que son dañinas para la capa de ozono, etc. Y en la pintura en polvo, al no tener ningún componente o solvente en la formulación, se consideran como completamente productos que no contaminan. Entonces esa es una de las principales razones por las que existe también, porque se promueve cada vez más que existan tecnologías que vayan abonando en el tema del medio ambiente. Y no nada más en la parte de la pintura en sí, sino que también el producto al ser plástico molido, prácticamente no tiene ningún componente peligroso, y puede ser dispuesto cuando se sobra o algo que ya no tenemos que hacer con él, o producto, pintura contaminada de tierra, de alguna otra cosa, puede ser desechada sin mayor problema. A diferencia de la pintura en líquida, que tenemos que confinarla y tenemos que mandar un tambo y hacer un poco más de trabajo para poder hacer el confinamiento adecuado, ¿verdad? Otra de las ventajas es la calidad de la pintura. ¿Sí? Es muy importante comentar que la calidad es superior a muchas pinturas líquidas, sobre todo por el hecho de que es horneada. Entonces, al hornear, garantizamos que la calidad o las características mecánicas sean superiores. Estamos hablando de la dureza, de la resistencia al impacto, de la resistencia a la corrosión y o a otros agentes externos, por ejemplo al doblez. Ese cada uno, ¿qué significa? Por ejemplo, la resistencia al impacto es una característica que tiene en sí la pintura en polvo. Resiste un impacto de hasta 120, 140 libras, cuando en algunas pinturas en líquida resisten menos. Y esto, pues bueno, es un punto a favor, ¿verdad? La resistencia a la corrosión, lo mismo, como es una pintura que se hornea y tiene una capa de termoplástica, eso nos permite que la resistencia a la corrosión también sea mayor y podemos controlarla. Hay inclusive pinturas que pueden ir desde 500 horas de cámara salina hasta 2000 o 3000 horas de cámara salina para aplicaciones muy específicas, como por ejemplo Pemex o la Comisión Federal en algunos requerimientos especiales. Sí, pero también, además de las pruebas mecánicas, existen las ventajas de calidad en cuanto al acabado, lo estético del producto.
El producto te puede dar un gran brillo, te puede dar lo contrario, pues puede ser mate, puede ser semibrillante, tiene acabados especiales, y eso permite que el producto sea, pues tenga unos acabados muy bonitos, y la calidad también sea muy uniforme. Significa que cuando tú pintas una pieza, te va a quedar exactamente igual a la última pieza que estás pintando, y no va a depender mucho del medio ambiente o de alguna situación externa. En la pintura líquida, por ejemplo, cuando nosotros pintamos y secamos al aire, puede darnos un acabado diferente a si secamos un día que esté nublado, que haya sol. Esas variables nos permiten que haya menos calidad, y la pintura en polvo es mucho más sustancial. Es igual, ¿sí? El otro punto que les quería platicar, que es poco común, pero es muy interesante, es poco común que lo sepamos, pero es muy interesante, es la historia. La historia de la pintura en polvo empieza en Europa en los años 30, 40, en donde se dieron cuenta que podrían pintar mediante polvo, pero en un lecho fluidizado. Significa en una tolva en donde se mete aire, y la pieza prácticamente era precalentada, y una vez precalentada se metía a la tina donde estaba la pintura flotando. No existía todavía la parte electrostática, pero fue un primer paso muy grande para la pintura en polvo, porque de ahí empezaron a darse cuenta que el aprovechamiento de la pintura podría ser muy grande, y además de que la podemos aprovechar, podíamos trabajar con un aprovechamiento, pero también con unas características de calidad y ambientales y económicas muy buenas. Después, en los años 50, 60, hubo otra persona en Europa que comenzó a experimentar con la aspersión electrostática. Como ya existía la aspersión líquida, decía, bueno, vamos a hacer que generemos una nube de polvo, pero que esa nube de polvo tenga una carga electrostática para que se adhiera a la pieza. Entonces se empezaron a hacer los primeros experimentos, y después de la década de los 60, para alrededor del 65, por ahí, por esas fechas, se logró tener una aplicación electrostática. Fue un cambio radical, porque permitió, primero, poder aplicar en frío. Anteriormente, con el lecho fluidizado se tenía que precalentar. Después también se pudo controlar el espesor. El lecho fluidizado tiene unos espesores más altos, y la pintura electrostática en polvo por aspersión se puede controlar mucho más, 2-3 milésimas, y dio mucho más versatilidad también para hacer cambios de colores, empezar a pintar otro tipo de materiales, de tamaños. Entonces fue un punto muy importante alrededor de 1965, cuando se detona la parte de la pintura en polvo como tal, aplicación por pistola de pulverización. En los años 65-70 solamente existía la resina epóxica, que era la única tecnología que había en ese momento para poder pintar en polvo. Es una de las razones por las cuales ahorita mucha gente todavía le dice pintura epóxica. Realmente le dicen pintura epóxica electrostática porque fue la primera resina que se utilizó. En los 70s, entre 70s y 80, hubo un boom en donde se propusieron o se desarrollaron las 4 tecnologías que tenemos hasta la fecha, que son la epóxica, el poliuretano, el poliéster y la híbrida, que es la mezcla de la epóxica con la poliéster. Se detona y empieza la fabricación a nivel Europa en los años 70, a nivel internacional, una producción masiva ya de pintura en polvo. En los años 80 se viene esa producción a a Estados Unidos y América, y empieza también la producción acá. En los 90 se experimentan con otras tecnologías como acrílicas, como algunas otras resinas, sin embargo sin un éxito muy bueno todavía. Para los años del 2000, entre el 2000 y el 2010, la tecnología
ha cambiado y ha crecido. Ahorita sí hay otras tecnologías termoplásticas, hay acrílicos y sobre todo que existen algunas aplicaciones que ya no son nada más para el metal, ¿sí? Anteriormente, como saben, como tenemos que hornear a 200 grados, pues tenemos que pintar solamente metal y además tiene que ser conductivo. Entonces, ahorita ya existen tecnologías, poco a poco se están desarrollando tecnologías para pintar plásticos, tecnologías para pintar madera, para pintar cristal, y poco a poco va avanzando la tecnología, ¿sí? En mercados, el último punto, pues bueno, la parte de los mercados es, como saben, esta tecnología trabaja por medio de electrostática y trabaja por medio de temperatura. Entonces, los principales mercados son los mercados metalmecánicos, donde tenemos una pieza metálica que la podemos calentar hasta los 200 grados y también que es conductiva, ¿sí? que puede conducir electricidad. ¿Qué pasa ahí? Por ejemplo, los principales mercados que hay hoy en día, estamos hablando del mercado automotriz, en donde gran parte de los componentes de un carro son pintados con pintura electrostática. Estamos hablando de chasis, suspensión, estructuras, rieles y partes inferiores de los asientos. Todo eso, soportes del motor, hay muchas cosas que se están pintando en polvo ya. Hay otro sector, por ejemplo, el mueblero, donde se hacen todos los muebles o racks o estantería para gondolería para diferentes mercados por ejemplo, supermercados. Todo esto es un gran también mercado de la pintura en polvo. Existe el mercado de lo que le llamamos HVAC. El HVAC es el mercado de aires acondicionados y equipos de transformación, por ejemplo, transformadores de luz, componentes especiales para algunas aplicaciones, como les decía, la Comisión Federal, que tienen especificaciones muy especiales. Y bueno, y el otro mercado, lógicamente, es el metalmecánico general, en donde cualquier empresa que necesite de un proceso de pintura, en donde necesite pintar un metal, lo puede hacer. Existen inclusive empresas maquiladoras. Como ustedes saben, muchos maquiladores que se dedican única y exclusivamente a pintar en polvo, todo lo que les puede traer, que sea metálico y que se pueda hornear a 200 grados. Entonces, pues esos son los temas que quería comentar el día de hoy. Son temas que a lo mejor de alguna manera ya los conocen, pero es información que puede ser interesante para ustedes. Así que estén muy bien. Gracias.